Buenas noches a todos. No sé si hay alguien que habla quechua en ese grupo, pero he pensado como nombre de asociación a Umanchay. Es una palabra de quechua que significa pensar, el pensante, el que contempla, el que observa, el sabio que se detiene para avanzar. Me parece muy bonito como palabra. La, la idea es de crear una asociación para personas no divergentes que tienen además altas capacidades. Es una asociación que será enfocada en el desarrollo de la creatividad y de la inteligencia fluida en las personas y también en equipo. Explicaré eso más en detalle. Lo que es interesante con esa palabra Umanchay es que human obviamente hace referencia a human, lo humano en inglés, porque también quiero que esa asociación sea muy humanista. El humanismo es un corriente filosófico que ha aparecido al final de la Edad Media, donde los pensadores de la época han empezado a decir que no todo era creación de Dios, pero que también los humanos podían pensar y usar de su inteligencia. No era un concepto que iba en contra de la religión, más bien que ponía también lugar en el humano. Y ese corriente filosófico ha llevado a lo que se ha convertido como el Renacimiento. También es muy interesante de saber que Chai en hebreo significa viviente, porque también quiero que la acción sea llena de vida y aporta a la humanidad con ideas, pensamiento, filosofía, etcétera. Por eso ese nombre de Umanchai me parece muy interesante como para la asociación. Me parece que es factible a registrar como marca y que además me parece que suena bonito y puede ser usado en varios idiomas. ¿Cuál es el problema con las asociaciones que están enfocadas en el alto cociente intelectual? Existen varias asociaciones que se enfocan en el cociente intelectual. La más conocida es Mensa, pero existen otras que son más o menos elitistas, hasta la Triple Nine Society. Pero esas asociaciones tienen un ligero problema. Lo primero son asociaciones que se ven elitistas y que enfocan todo en el cociente intelectual. Pero no se enfocan en la inteligencia realmente, ni en el desarrollo de esa inteligencia, y son asociaciones que tienen un enfoque social ante todo. La, También en ese tipo de asociación entran todo tipo de personas y ahí entran personas que carecen de valores en oportunidades. No encontramos verdadera inteligencia, más bien conocimientos. Eso es una diferencia importante que explicaré luego. También son acciones que en realidad le permiten a la gente reforzar su sensación de ser inteligente. Y a pesar de sus estatutos como Mensa, no son asociaciones que ayudan a la humanidad. Y para mí son asociaciones que son un modelo del pasado. La, Y con todas las investigaciones que he realizado, me doy cuenta que el alto cociente intelectual no significa alta inteligencia realmente. Pero hay algo interesante, es que en esas asociaciones también encontramos personas que son neurodivergentes. Existen varios tipos de neurodivergencia, pero cuatro de esas neurodivergencias son especialmente interesantes para la inteligencia. Son como capacidades fuera de lo normal. Pero esas capacidades asociadas con la neurodivergencia tienen también un costo para la persona. La- y
Hay estudios recientes que han mostrado que esas neurodivergencias en realidad han aparecido hace mucho tiempo y por un buen propósito que sigue de actualidad. En realidad se estima que han aparecido hace más de 100.000 años. A la época, los humanos eran muy limitados, eran grupos de humanos cazadores, recolectores. Pero dentro de esos grupos han aparecido personas que tenían una capacidad específica para ver detalles en el ambiente, como por ejemplo, eso no es vegetación, pero es una serpiente, y eso es un peligro. Mientras que todo el grupo veía vegetación, esas personas que han desarrollado un tipo de neurodivergencia eran capaces de ver esos detalles y de detectar peligros. Pero ese beneficio que tenía esas personas de ver detalles y de encontrar peligros en el ambiente, tenía un costo. Ese costo era una dificultad para entender las expresiones faciales de las personas, lo que se ha traducido en el trastorno de espectro autista. Igualmente, tenemos otros tipos de neurodivergencia que ha aparecido a esa época. Personas que tenían una sensibilidad diferente, una capacidad para sentir cosas que los demás no podían. Eso tenía un costo, como hipersensibilidades sensoriales, emocionales y corporales también, incluso sinestesias. Encontramos ha aparecido a esa época otro tipo de neurodivergencia, personas que tenían una capacidad para explorar territorios, encontrar bayas o animales que cazar con abundancia de atención. El costo de esa abundancia de atención, una atención realmente muy amplia, era una dificultad para mantener su atención en una sola cosa, lo que se traduce ahora por un déficit de atención con o sin hiperactividad. Finalmente, hemos encontrado también personas que tenían una capacidad para pensar de manera más intensa y de pensar de manera diferente, lo que se ha convertido en altas capacidades con todos los problemas relacionados. La neurodivergencia es un problema a corregir. En realidad, como lo he explicado, la neurodivergencia tiene un costo para las personas que tienen neurodivergencia. Por ejemplo, una inadaptación social, un problema de desarrollo de problemas personales, una inadecuación con la sociedad en general, porque la sociedad está hecha para personas neurotípicas, una inadecuación con el sistema escolar, porque igualmente el sistema escolar está hecho para personas neurotípicas y puede haber otros tipos de problemas. Así que la tentación de corregir esos problemas para hacer encajar a las personas es importante. Muchas personas que tienen neurodivergencia quieren encajar, quieren sentirse como los demás. Y por eso tienen la tentación de corregir esa neurodivergencia. Eso es mucho más intenso con el sistema educativo. Yo tengo una asociación con padres de niños con alto cociente intelectual y hay muchos padres que me llaman, que me contactan porque la escuela les ha dicho hay que hacer evaluar a su hijo porque no encaja, tiene problemas, no le va bien con la escuela. Y el sistema educativo está basado en la memorización. El sistema educativo limita o mata la creatividad en muchos casos. Igualmente castiga en oportunidades, castiga los comportamientos creativos de los alumnos. Por ejemplo, un alumno que tiene déficit de atención, que está pensando en su mundo, que está imaginando cosas basado en las informaciones que le han dado, le pueden castigar por no escuchar.
A mí también me ha pasado cuando estudiaba ingeniería que en un examen era el único a haber resuelto un problema. Y lo que pasa es que el profesor me ha pedido ir a la pizarra para explicar a mis compañeros cómo había podido resolver el problema. Y a medida que explicaba, he visto en la cara del profesor cambiar de su expresión hasta que me pidió regresar a mi sitio y explicó, no, no es así que les he explicado y me ha quitado puntos porque no había encontrado la solución, pero no de la manera que él había enseñado. También el sistema educativo quiere formatear y uniformizar a los alumnos y en muchos casos pide a los padres de hacer terapias a sus hijos neurodivergentes para que encajen con el sistema educativo. En realidad, la neurodivergencia tiene mucha importancia. Encontramos en las capacidades de las personas que son neurodivergentes unas características que no todos tienen, pero van a tener una o unas de esas capacidades que son fuera de lo común, como por ejemplo la creatividad, la habilidad para el pensamiento abstracto, la capacidad para concentrarse intensamente en un tema de interés, la capacidad a visualizar objetos mentalmente en 3 dimensiones, la capacidad de ver detalles en un ambiente, la capacidad de pensar en arborescencia, de tener pensamientos muy profundos, de ver las cosas de manera panorámica o todas las implicaciones de algo, de tener un pensamiento crítico, de tener valores y sentido de la justicia, de tener un proceso diferente de las informaciones. Todo eso me hace pensar que la neurodivergencia en realidad puede ser un don. ¿Por qué un don? Porque permite pensar diferente, imaginar, visualizar, crear, descubrir e inventar. Y es un don muy enlazado con la creatividad y la inteligencia fluida. Un don que hay que aprender a desarrollar. La, Les voy a hablar un poquito de la diferencia entre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida porque es algo que es realmente capital ahí. La inteligencia cristalizada es la suma de los conocimientos que fueron adquiridos a lo largo de la vida. Es el tipo de inteligencia que se trabaja en la escuela, donde se te pide memorizar cosas. Está muy enlazado con la memoria y también está también llamada la inteligencia de los tontos. Les explicaré por qué después. La inteligencia fluida, a la diferencia, es la capacidad a pensar diferente y a salir del marco, a encontrar soluciones novedosas a problemas. Está muy enlazada con la creatividad y es la inteligencia que sorprende y hace avanzar las cosas. Dicho de otra manera, la inteligencia cristalizada permite crear sabios que saben aplicar sus conocimientos, pero que tienen sus limitaciones. Por ejemplo, ingenieros son cuando aprenden muchas herramientas y en base de eso son capaces de resolver problemas basados en sus conocimientos. Mientras que la inteligencia fluida en realidad crea genios que son capaces de sorprender por pensar diferente y que cambian el mundo. Son capaces de pensar diferente. Eso es muy importante a entender, porque un ingeniero que ha desarrollado su inteligencia fluida es capaz de pensar diferente y encontrar soluciones novedosas a un problema que un ingeniero que solamente tiene inteligencia cristalizada es incapaz de lograr porque no es capaz de pensar de manera diferente. Les voy a presentar un pequeño video que explica un poco, que muestra un poco unos genios y voy a explicar más cosas después.
Eso era un viejo comercial de Apple, de 1997, creo. La- lo que es muy interesante es que han visto muchos personajes que son considerados como genios, porque sí, son personajes que han cambiado el mundo a su escala, han hecho aportes al mundo. Lo que han visto es que de todos esos genios no hay ni uno que ha salido mayor de promoción de las universidades más prestigiosas. Incluso Albert Einstein, que veíamos al inicio, la, era un estudiante mediocre y no ha salido de una universidad muy prestigiosa, pero es considerado como un genio. ¿Por qué? Porque Albert Einstein ha desarrollado su inteligencia fluida. Gentes que saben tanto de matemáticas y de física, hay muchas personas. Incluso hay personas que saben más de física y de matemáticas que Albert Einstein. Pero Albert Einstein era el único a poder sacar teorías como la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad a imaginar y a pensar diferente porque había desarrollado su inteligencia fluida. Ahora le voy a hablar de lo que se llama la doble excepcionalidad o más, porque en ciertos casos hablamos de triple excepcionalidad. Se estima que el 10 a 40% de las personas con altas capacidades tienen también un trastorno asociado, o incluso dos o tres. Es decir, en asociaciones como Mensa, se estima que 10 a 40% de las personas tienen un trastorno asociado. Ese tipo de trastorno puede ser el trastorno del espectro autista, puede ser un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, puede ser dislexia o incluso sinestesias. Hay personas que tienen alto cociente intelectual y autismo. E incluso pueden tener autismo con dislexia o pueden tener déficit de atención con sinestesias, etc. Son personas que son aún más neurodivergentes y que tienen un gran potencial para la inteligencia fluida y la creatividad. Les voy a hablar de la importancia de la inteligencia fluida. Todos los inventos, los descubrimientos, los nuevos corrientes, por ejemplo, en el arte, las personas que escriben música, que descubren un nuevo estilo de música o un nuevo estilo de pintura, etcétera. Todos los inventos, todos esos descubrimientos, siempre han salido de una mente neurodivergente. La inteligencia cristalizada es importante, pero esa inteligencia cristalizada debe ser respaldada por la inteligencia fluida para ser verdadera inteligencia. La inteligencia cristalizada pura, es decir, un sabio, es una persona que no es capaz de pensar diferente, que tiene muchos conocimientos, pero tiene limitaciones porque es incapaz de pensar, de salir del marco y de pensar de manera diferente. Todos los genios de la humanidad no tienen los diplomados más prestigiosos, pero sí tienen mucha inteligencia fluida. Igualmente, algo que es impresionante es que si miramos quiénes son las personas más ricas del mundo, veamos que no son personas que han salido de las universidades más prestigiosas, pero son personas que han desarrollado su inteligencia fluida. Por eso, para mí es muy importante desarrollar la inteligencia fluida, sobre todo en las personas neurodivergentes. ¿Por qué? Porque el ADN de las personas neurodivergentes les ha programado para pensar diferente, para sentir diferente, para funcionar de manera diferente. Pero el sistema escolar y la sociedad en general corta las alas a esas capacidades. No les, y ese potencial se queda como durmiendo. Existe, pero se queda como durmiendo. Por eso es muy importante desarrollar ese potencial
que está como durmiendo en las personas neurodivergentes, especialmente en las que tienen doble o triple excepcionalidad. La, les voy a hacer un ejemplo. Si tomamos un niño de, de 11 meses y que lo guardamos sentado en una cama, que no le, o sentado en una silla, y no le permitimos aprender a caminar, nunca va a crear las conexiones neuronales para caminar, pero tiene el potencial para caminar. Pero sin esas conexiones neuronales que se hacen con el aprendizaje de la caminar, nunca va a poder caminar, a pesar de tener el potencial. Es lo mismo para las personas neurodivergentes. Tienen un gran potencial para la inteligencia fluida y la creatividad, pero el sistema no le permite crear las conexiones neuronales suficientes para desarrollar realmente ese potencial. La, pero es también interesante de desarrollar la inteligencia fluida en equipos o en grupos. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de creatividad. Se ha determinado que existen 4 tipos de creatividad. Y esos tipos de creatividad en realidad son complementarios. La, no existen estudios sobre ese tema, pero es muy probable que según el tipo de neurodivergencia de las personas, hay un tipo o 2 tipos de creatividad asociado. Un potencial para esas creatividades que está asociado con un tipo de neurodivergencia y otros tipos de neurodivergencia tienen otros tipos de creatividad. Si se organiza bien un grupo, si se reparte bien las responsabilidades en un grupo, si encontramos una complementariedad en los tipos de creatividad, entonces el resultado podría ser genial, sumando el potencial de cada uno. Les voy a dar un ejemplo de complementariedad de creatividad. Steve Jobs, el fundador de Apple, tenía una creatividad de tipo tener ideas muy novedosas y fuera de lo común. Su socio, Steve Wozniak, al contrario, tenía otro tipo de creatividad que era la capacidad de convertir esas ideas en prototipos. Después han trabajado con otras personas que eran capaces de convertir un prototipo en un dispositivo funcional. Y otras personas que eran capaces de hacer que ese dispositivo sea totalmente funcional e intuitivo. El resultado de esa asociación de complementariedad de neurodivergencia es una de las empresas más creativas del mundo y más valorizada del mundo. ¿Cuáles serían las evaluaciones necesarias para ingresar en esa asociación? Primero, un test de Raven avanzado, que es un poco un test como el test de Mensa, pero enfocado realmente en alto cociente intelectual. El test WISE, que mide varios tipos de inteligencias. Un test de creatividad, que se llama el test de Torrens, pero también hacer pasar evaluación para evaluar la probabilidad de tener un trastorno del espectro autista. Otro tipo de evaluación para ver la probabilidad de tener déficit de atención con o sin hiperactividad. Una evaluación de la probabilidad de tener dislexia. Una evaluación de la probabilidad de tener sinestesias. Y una evaluación de las hipersensibilidades sensoriales y emocionales, porque son temas que son importantes también en la creación de grupo. Y también, en caso de dudas por observación de comportamientos, una evaluación de un potencial de peligro que podría presentar una persona. ¿Cuáles serían los criterios de ingreso en esa asociación? Tener altas capacidades, es decir, un cociente intelectual de 120 o más, y tener un trastorno asociado como el trastorno de autista, de dislexia, de déficit de atención o sinestesias. O, si no, de tener solamente altas capacidades, pero con un CI de 145 o más.
¿Cuál sería un criterio de rechazo? Es de presentar un perfil potencialmente peligroso para el grupo. Con esos resultados que podemos tener para las personas. Primero, la persona podría conocer su perfil de neurodivergencia con exactitud y con muchos detalles. Podría conocer con exactitud sus inteligencias y si tiene un trastorno asociado, conocer su perfil de creatividad, etc. Y también eso nos permitirá elaborar equipos complementarios. ¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia personal en las personas? Hay tres ejes para eso. El primer eje es de crear conexiones neuronales entre ambos hemisferios del cerebro para sincronizarlos. La- Sabemos que el hemisferio izquierdo del cerebro funciona con el lenguaje, las palabras, con la lógica y la atención. Mientras que el hemisferio derecho es más creativo, funciona con imágenes, la imaginación, la visualización, etc. Hay estudios científicos que han demostrado que las personas más creativas y las personas que tienen mayor inteligencia fluida son personas que han desarrollado muchas conexiones neuronales cerebrales entre ambos hemisferios al nivel del lóbulo prefrontal. Y eso que les permite sincronizar ambos hemisferios y hacer que ambos hemisferios pueden funcionar de manera simultánea, lo que es muy, muy interesante para la creatividad. Otro eje que hay que trabajar es aprender las herramientas de pensamiento lateral de Edward de Bono y otros ejercicios para la creatividad. La, ¿Qué es el pensamiento lateral? Es la lógica usa un pensamiento lineal. Emito una hipótesis, veo si funciona. Si no funciona, emito otra hipótesis. Pero llega un momento donde no se encuentra solución lógica para resolver un problema. Y ahí muchas personas tiran la toalla diciendo no se puede resolver. Pero justamente es el momento que hay que usar el pensamiento lateral, es decir, pensar fuera del marco, pensar diferente para encontrar otro tipo de solución que es realmente novedosa. Hay un genio de la humanidad, no recuerdo cuál es su nombre, tal vez era Edison no creo que era un matemático, que de niño estaba con su papá y su papá trataba de jalar una vaca para hacerla ingresar, pero la vaca no se quería mover. Y el papá usaba su lógica, que era jalar la vaca. Ese niño que ha hecho, ha usado su pensamiento lateral y en vez de cómo no funcionaba de jalar la vaca, se ha ido detrás de la vaca y ha jalado con un pequeño golpe seco la cola de la vaca. Y ahí la vaca ha avanzado. Eso es un ejemplo de uso del pensamiento lateral de Edward de Bono. También lo que es interesante para desarrollar la inteligencia fluida es de aprender a usar del potencial de su inconsciente y eso se hace también con las ondas cerebrales muy bajas. La- Eso se realiza con programas personales y ejercicios cotidianos. Son ejercicios muy lúdicos y muy interesantes. Pero también cambiando costumbres y adoptando nuevos hábitos y además usando consejos y buenas prácticas para ese desarrollo. La- el desarrollo de la inteligencia fluida personal permite crear nuevas conexiones neuronales entre varias áreas del cerebro, no solamente entre ambos hemisferios, pero también entre varias otras áreas del cerebro. Permite también desarrollar nuevos talentos, hacer que el cerebro funcione de manera más fluida, hacer que las ideas vienen más rápidamente y de manera más importante,
y permite despertar un potencial que está como durmiendo. ¿Cómo desarrollar la inteligencia fluida en equipo? La idea es constituir equipos según centros de interés de cada uno. Se usará técnicas de un psicólogo que se llama Meredith, que se llamaba Meredith Belbin, porque ha fallecido, para el manejo de los grupos de reflexión y mejoraremos eso con el tiempo y la experiencia. Meredith Belbin se hizo famoso a la época, era considerado como el gurú del team building. Y cuando la NASA empezó a trabajar en su programa espacial para la conquista de la Luna, había reunido los mejores cerebros de la época. Problema, la NASA se ha dado cuenta que cuando estaban en equipo no funcionaba bien, no funcionaba bien. Así que han llamado la Meredith Belbin, que ha investigado sobre ese tema y que ha emitido varias reglas para la constitución de equipos que sean muy funcionales. Lo otro que se tomará en consideración para la creación de inteligencia fluida en equipo son los tipos de creatividad para complementar los equipos. Es decir, existen 4 tipos de creatividad. Es necesario que haya ese 4 tipos de creatividad en cada grupo. La idea de esa asociación es de no solamente evaluar para ingresar, pero también de crear un sistema de casas o grupos de reflexión. Por ejemplo, una casa sobre la tecnología, donde el equipo se va a proyectar en lo que podría convertirse en una tecnología o los problemas que podría afrontar esa tecnología en el futuro. Una casa de futurismo que permitiría, por ejemplo, imaginar cómo podría ser el futuro en tal tema. Una casa de la filosofía para discutir o inventar nuevos conceptos filosóficos. Una casa de la inteligencia humana y de la psicología. Una casa del arte, por ejemplo, un grupo de personas con creatividad complementaria que tendría como misión de escribir una pieza de teatro o un escenario para una película o una novela o algo así. Y otros temas de interés según las personas. ¿Cómo podrías desarrollar una reunión de una casa así? Primero empezando haciendo ejercicios de brain gym durante 5 minutos para estimular el cerebro. Luego hacer una pausa artística, por ejemplo, durante 5 minutos escuchar música o leer poesía o mirar esculturas. Realmente tener una pausa de 5 minutos que sea artística. Luego hacer ejercicios de pensamiento lateral. La pausa artística permite estimular el hemisferio derecho. El ejercicio de pensamiento lateral permite trabajar el hemisferio izquierdo. Luego empezaremos con el brainstorming, donde cada uno aportará sus ideas, se haría como un brainstorming de las ideas para elaborar el concepto, lo que se está trabajando. Después de una hora, hacer de nuevo una pausa artística. Y después de esa pausa artística, salir a caminar mientras se sigue haciendo el brainstorming. ¿Por qué es interesante salir a caminar? Porque cuando salimos a caminar, el ejercicio de la caminata crea un flujo de sangre en la sangre, en el cerebro, y nos permite pensar de mejor manera. También de cambiar de ambiente nos permite pensar de otra manera.
A nivel personal, la asociación permitirá también ir más lejos. Todos tenemos ciertas resistencias inconscientes. En realidad, cuando hablo de resistencias inconscientes, yo hablo de conductas privadas que nos cierran puertas. Por ejemplo, una persona que es tímida se cierra muchas puertas porque tendría miedo de hablar en público, de expresar sus ideas, de ir a ver gente nueva que le podría ayudar o interesar, etcétera. Todos tenemos puntos débiles, puntos fuertes y fortalezas que podemos también llamar talentos. La clave del éxito está también en cambiar de chip mental. Entre no soy bueno para eso y eso no es para mí, cambiar ese chip mental por no soy bueno por eso ahora, por ahora, pero si lo trabajo, puedo serlo. Por ejemplo, eso se basa en un estudio científico que ha durado años y años, donde han tomado dos grupos de niños. Al primer grupo no le han dicho nada, pero han observado el desarrollo de su vida y han tenido una vida tal como se puede esperar de niños de esa condición social. Al segundo grupo de niños le han trabajado los psicólogos en ese tema de cambiar el chip mental y han trabajado con ellos de pensar, no soy bueno en eso por ahora, pero si lo trabajo, puedo serlo. Por ejemplo, un niño que era tímido, le hacían seguir clases de teatro. Esas clases de teatro, que son basadas en ejercicios que son bastante lúdicos, hacían que el niño perdiera su timidez ni siquiera sin darse cuenta. Y el niño fácilmente perdía su timidez. La, y eso es muy interesante. Lo que podríamos ofrecer también en esa sesión para las personas interesadas es pasar otros tipos de evaluaciones. Toda una batería de test de personalidad, así como una batería de test vocacionales. ¿Cuál es el interés de eso? Es de conocer sus puntos débiles, sus puntos fuertes y sus fortalezas. Y tener un plan de desarrollo personal para cambiar los puntos débiles en nuevos puntos fuertes, pero también cambiar puntos fuertes en nuevos talentos. Y usar la autoestima mejorada con los primeros resultados para salir cada vez más en su zona de confort y cambiar su chip mental. Por ejemplo, le he explicado del niño que era tímido, que ha ido a clases de teatro y ha perdido su timidez. Eso le ha permitido subir su autoestima. Ah, no soy tímido ahora y soy capaz de hacer eso que no era capaz antes. Eso es muy interesante porque esa nueva autoestima le va a permitir de más fácilmente trabajar otros puntos débiles, en cual tiene que salir de su zona de confort. Pero como ha visto que sí es capaz de salir de su zona de confort, de cambiar un punto débil en un punto fuerte, será mucho más dispuesto a seguir haciéndolo. Los niños a quien se ha cambiado el chip de esa manera, cuando se le ha evaluado años después, se han dado cuenta que esos niños habían desarrollado múltiples talentos y tenían una vida mucho más exitosa que el primer grupo. Por eso es muy interesante aprender a cambiar su chip mental para realizar esos cambios. ¿Cuáles serían los otros objetivos de esa organización? Sería usar de herramientas para reducir o incluso matar el ego de las personas cuando trabajan en equipo, para que las personas no estén manejadas por su ego cuando trabajan en equipo. Pero también evaluar de manera regular, por ejemplo, una vez al año, la evolución de la creatividad y de la inteligencia fluida de cada miembro.
y así medir los resultados obtenidos. Para ingresar hay que pasar varios tests que incluyen test de inteligencia fluida y test de creatividad. Después, una vez al año, como para renovar su membresía, la persona tendría que pasar de nuevo un test de inteligencia fluida y un test de creatividad, lo que nos permitirá medir la evolución un año después, 2 años después, 3 años después, y ver cómo ha mejorado su inteligencia fluida y su creatividad a lo largo del tiempo, eso con datos que son factibles. También esa organización podría ser un verdadero observatorio de la creatividad y de la inteligencia fluida. Hay que saber que ese tipo de asociación no existe en el mundo. No hay nada, nada, nada parecido. Seríamos realmente los pioneros en ese tema, a trabajar la inteligencia fluida a nivel personal y a nivel de grupo, lo que permitirá también entender mejor los perfiles creativos de las personas, de asociar los tipos de neurodivergencia con los perfiles de creatividad, de ver las relaciones, como le explicaba, de afinar los conceptos de equipos creativos y complementariedad y de liderazgo, porque esos grupos deben tener un líder donde todos comparten el mismo objetivo y hay un líder que va a jalar a todo el mundo. Trabajar con casas, con equipos así, nos permitirá afinar esos conceptos para la creatividad. Pero también de ser una referencia mundial en temas de desarrollo de la inteligencia fluida. No existe nada, 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 nada que se enfoca en el desarrollo de la inteligencia fluida. Podríamos realmente ser los pioneros en el tema. Ese tipo de organización también podría ayudar a cambiar la vida de las personas neurodivergentes y desarrollar en ella el potencial por cual su ADN les ha programado. Yo conozco muchas personas neurodivergentes que tienen muchos problemas en su vida, que sienten que no encajan, que no saben cuál es su espacio, que no se sienten bien, que se sienten realmente como bicho raro. Trabajar con otras personas y trabajar y socializar con otras personas con neurodivergencia permite ver que no son tan bicho raro, que existen muchas personas como ellos, pero además les permitirá sentirse muchísimo mejor en su vida porque habrían desarrollado lo por cual su ADN les ha programado. También ese tipo de organización podría crear los genios de mañana. Como les he explicado, todos los genios han desarrollado mucho su inteligencia fluida. Es lo que hace la diferencia entre un genio y un sabio, es la inteligencia fluida. También la idea de esas casas y de los resultados que van a obtener las casas, la idea es de publicar esas reflexiones y los resultados al mundo a través de una revista, una web y tal vez en revistas científicas. También de tener creaciones artísticas como una pieza de teatro, un guión para el cine o cortometraje, una novela, etc. De tener aportes científicos o en la tecnología. Cuando tendremos bastante experiencia y personas, podríamos trabajar en temas que realmente pueden ayudar a la humanidad y en los desafíos a venir. Eso nos permitirá también experimentar e investigar sobre los mejores hábitos para la creatividad y la inteligencia fluida, como por ejemplo la alimentación, los ejercicios a practicar, los buenos hábitos, etc. Y, como le he explicado, ser los verdaderos pioneros sobre el tema. Igualmente, en ese tipo de asociación podríamos añadir cosas en el futuro, como trabajar en reducir o matar el ego
o a menos en las reuniones, de añadir otros tipos de talleres de desarrollo personal o de equipo, de tener charlas de interés, de potencialmente también usar de la neogramática que mi amigo Andrés ha creado, o podríamos crear una nueva neogramática para fluidificar la comunicación de conceptos entre nosotros. ¿Cuál sería el funcionamiento de la asociación? Tendría una directiva con los fundadores de la asociación, la que puede añadir otras personas en esa directiva si es necesario. Tendremos elecciones, pero solamente entre miembros de la directiva o miembros que la directiva habrá invitado. Eso es para evitar que cualquier persona podría tomar el liderazgo de ese tipo de asociaciones y acabó con, con los proyectos, la idea directiva de la asociación. Perdón. La- Lo otro que podríamos tener son que los miembros no sean socios, pero que sean miembros y no pueden decidir de la directiva, que solamente se pagaría para las evaluaciones iniciales y las evaluaciones regulares, es decir, una vez al año nada más. No habrá membresía ni nada. Y que puntualmente se puede pedir una colaboración por la comida o alquiler de un local, pero nada más. Es decir, se paga las evaluaciones para ingresar y después no habrá pago o tal vez una pequeña colaboración por cosas puntuales. ¿Cuáles serían las próximas etapas para ese proyecto? Primero, crear un equipo que sea a cargo de la elaboración de la asociación, ese equipo que va a ser parte de la directiva, de crear un sitio web para captar personas interesadas. Yo he investigado en Google, mirando durante los 10 últimos años, y por ejemplo, palabras clave como superdotación intelectual era muy buscado hace 10 años. Pero ese tipo de búsqueda ha bajado a lo largo de los tiempos y aunque se sigue buscando, es mucho menos que anteriormente en proporción. A diferencia, por ejemplo, de altas capacidades que no existía hace 10 años o era muy marginal, ha subido su búsqueda y ha tomado el espacio que ha perdido superdotación intelectual. Pero desde unos pocos años está apareciendo otra palabra clave que es muy interesante, que es la neurodivergencia y todo lo que está asociado con la neurodivergencia. La idea sería entonces tener un sitio web enfocado en palabras clave relacionadas con la neurodivergencia, con la asociación, etcétera, y que permitiría captar personas que investigan sobre la neurodivergencia y que se reconocen en lo que ofrecemos, para animarlos a pasar las evaluaciones e ingresar en la asociación. La, También de empezar a hacer reuniones presenciales o virtuales para optimizar la proposición y mejorarla. Es decir, esas son las ideas que yo he tenido. Pero hay otras personas que podrían aportar otras ideas, optimizar unos conceptos que he presentado, etcétera. Eso lo podríamos hacer con reuniones presenciales o virtuales. Pero también podríamos tratar de expandir el concepto a otros países y crear una estructura internacional que supervisa las antenas nacionales, un poco como Mensa Internacional y los Mensa nacionales después. Yo tengo contactos de personas que están en Ecuador, que están en Argentina, que están en España, que están en Colombia, que están interesados en
ese tipo de asociación totalmente novedosa. La, Espero que han entendido bien el concepto. Si tienes preguntas, es el momento de hacerlo. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Estos grupos se van a crear acá bueno, yo soy de Chimbote. ¿Cómo sería en mi caso? Porque siempre está centralizado en Lima y bueno, acá tenemos casi muy pocas opciones. Sí, entiendo. La idea de los grupos de reflexión o casas es de tener reuniones presenciales, pero también reuniones virtuales. En casos de gente que están en provincia o en otros países, podrán ingresar en las reuniones virtuales sin ningún problema. Mm, Es decir, los chicos para que formen su grupo, sus casas, ¿sería virtual? En parte, sí. Y otra parte presencial, porque la noción de presencialidad es interesante para la socialización también, pero habrá reuniones virtuales también. Ya, otra cosita. Leí, bueno, escuché a usted decir que para poder ingresar tenían que pasar unas pruebas. Dentro del primer requisito estaba los que tenían un coeficiente intelectual de 120 a más, pero que a la vez también tenían que tener alguna condición como TEA, TDAH, ¿no? Y el otro Correcto. grupo es mayor, que no tengan eso, pero que sea mayor de 140. ¿No? En este caso, los que tienen bien 125, 130, pero que no tienen ninguna otra condición neurodivergente, ¿no podrían postular? No, no, porque no tienen un nivel de neurodivergencia que es realmente interesante para ese tipo de asociación. Ya, listo, gracias. ¿Hay otras preguntas? ¿No hay más preguntas? Disculpe, una última pregunta. ¿Esas evaluaciones a cargo de quién estarían? Ya, nosotros vamos a trabajar con un bachiller en psicología que hará una práctica preprofesional con nosotros y estará bajo la supervisión de un psicólogo que tiene más de 30 años de experiencia en evaluaciones. Y es ese psicólogo que va a firmar los reportes de evaluación. Todas las personas que van a pasar esas evaluaciones para ingresar tendrán un reporte completo, le profesional, un reporte psicológico profesional que va a indicar todos sus resultados y cuál es su tipo de neurodivergencia, su tipo de creatividad, etc. Gracias. ¿Más preguntas? Veo que no. Entonces vamos a finalizar la reunión. Gracias por haber asistido. Esa reunión fue grabada y la transmitiré a todas las personas que no han podido asistir hoy. Gracias por su presencia.